El sur del mundo tiene un problema de deuda. Después de un comienzo de año promisorio, los países emergentes, sobre todo los del sur, están enfrentando un panorama económico ciertamente preocupante por la deuda soberana que han acumulado. El desarrollo de esta situación está entrelazado con la evolución de la crisis sanitaria de 2020. Así, cuando esta inició, los inversionistas prescindieron de sus activos de economías emergentes para, luego, inundar con dinero estos mercados el año pasado. Ese dinero fresco fue el resultado no solo de las tasas más bajas, sino de las soluciones médicas a la crisis que hacían previsible una recuperación rápida. Así, aquellos países que lograron poner un cerco tempranamente a la crisis sanitaria quedaron en mejor posición para hacer frente a su deuda, mientras que los que no lograron esa meta suman un problema más que hoy está a punto de estallar. Sin embargo, un análisis del Financial Times indica que en el caso de los países emergentes, incluso el haber dominado la crisis sanitaria no es una garantía de buen desempeño económico en medio de la crisis de deuda. Y no hay que olvidar el agregado de la guerra en Ucrania, la cual arroja más incertidumbre sobre la recuperación económica de los países altamente endeudados del sur. ¿A qué países nos referimos específicamente? ¿Cuánto deben? ¿A quiénes les deben? Vamos con los detalles de este inquietante tema. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El área geográfica que se denomina Sur Global cae recurrentemente en crisis de deuda. La explicación atiende a varios factores. Muchos de esos países son principalmente exportadores de materias primas y no ahorran para los ciclos a la baja. Así, cuando sus principales exportaciones caen, se ven en la obligación de endeudarse. Otras veces, la inestabilidad política obliga a sus gobiernos a endeudarse para mantener las promesas populistas que los llevan a sus cargos. Con sus frágiles finanzas, estos países no pueden pedir prestado barato y deben pagar altas tasas de interés. Por eso, muchos de ellos, cuando salieron a los mercados financieros globales durante la crisis sanitaria, contrataron deuda cara. Con el encarecimiento del dinero hoy, para frenar la inflación, el costo de la deuda, que ya era muy cara para algunos países pobres, aumenta. Pero además, ahora en medio de la incertidumbre de la guerra en Ucrania, no es seguro que los países del sur puedan salir adelante sin un refinanciamiento doloroso. Y es que cuando pedían prestado, estos países solo tomaban en cuenta que la inflación y el rendimiento de los bonos en Estados Unidos estaban bajos. Pero todo eso cambió, por lo que el perfil de la deuda es diferente hoy. A la par, hay que agregarle el hecho de que China ocupa el primer lugar como prestamista de los países más pobres, lo que es un impedimento para el refinanciamiento, tal y como veremos más adelante. Así, muchos de los países más pobres del hemisferio sur se ven enredados en una trampa de deuda que, si bien no acapara titulares, debería estar al centro de todas las previsiones macroeconómicas para este año. El sur del mundo tiene un problema de deuda. Como hacía tiempo no se veía, muchos países pobres enfrentarán graves problemas para pagar su deuda soberana en este 2022. Esta previsión no considera la probable crisis de deuda que causarán las sanciones a Rusia. Con el foco puesto en la guerra en Ucrania, como antes lo era en Afganistán, se pierde de vista el desarrollo de otras grandes crisis. La de la deuda soberana es una de ellas, claro, que además se solapa con la guerra. En América Latina hay un precedente, la llamada década perdida de los 80 del siglo pasado, cuando los países de la región no fueron capaces de pagar su deuda, lo que los sumió en una profunda crisis signada por la inestabilidad política y económica. Lo preocupante es que la de la deuda soberana es una crisis que puede superar fácilmente la causada por la guerra. Así lo explica el medio especializado Foreign Policy, al señalar que la crisis de deuda que se cocina hoy tiene el potencial de ser peor que la de hace 40 años, porque actualmente los países en riesgo de default se expanden mucho más allá de Latinoamérica. Como te decíamos al principio, su origen está en la crisis sanitaria que, a pesar de haber empezado como tal, evolucionaría hacia una crisis económica. Para establecer el contexto, basta que recuerdes las noticias anteriores a las restricciones y confinamientos en las que veíamos disturbios en Ecuador, Chile, Colombia, Líbano o Egipto por el incremento en el costo de la vida y la creciente desigualdad. Algunas de esas manifestaciones, que sucedían hace apenas 2 años,
eran síntomas de los ajustes económicos a los que se veían obligados los gobiernos para hacer frente a sus problemas de endeudamiento. Los cierres y cuarentenas le quitaron combustible a esas protestas, pero al mismo tiempo, durante los 2 últimos años, esos mismos gobiernos aumentaron su endeudamiento para tratar de surfear en lo peor de la crisis sanitaria. Así, si la deuda soberana ya era un problema antes, la crisis sanitaria ayudó a exacerbarlo. Ahora, con los efectos sanitarios de la crisis siendo atenuados por las soluciones médicas, los problemas de la economía vuelven a emerger, con la agravante de que la guerra en Ucrania trastoca la economía y la política global de una manera que limita lo que pueda hacerse para mitigar la crisis de deuda. Adicionalmente, los flujos comerciales distorsionados, las necesidades de ayuda para los países que reciben a los refugiados de la guerra y el aumento del gasto militar dejan poco espacio para que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional se centre en la deuda. Las únicas declaraciones del FMI en las últimas semanas tienen que ver con paquetes de ayuda para Ucrania. No hay registros sobre declaraciones importantes referidas a la eventual crisis de deuda. Los países más pobres pidieron $191 billones en el año 2021, una cifra récord. En cuanto aumentó la crisis sanitaria, el endeudamiento de los países más pobres del sur. El número es sorprendente, $191 mil millones solo en eurobonos y apenas hasta el primer trimestre de 2021, según datos que recoge el Financial Times. Países como Brasil e India lideran ese endeudamiento histórico en 2021. La tendencia no es solo alimentada por los gobiernos, sino también por las compañías privadas de estos países. Como la mayoría de los que piden prestado están por debajo del grado de inversión según las calificadoras, entonces el riesgo también es considerablemente más alto. Aunque estamos hablando en 2022 de la crisis de deuda, su génesis está en el 2021 cuando se prestó indiscriminadamente a países y empresas que era muy probable no pudieran pagar. Ese comportamiento del mercado se explica porque en ese momento había liquidez y suficiente dinero barato buscando retornos. Ya te hemos presentado en entregas anteriores que a mayor riesgo, mayor retorno. Esta es la historia de siempre. Los bancos prestan a países y empresas con alto riesgo por el retorno inmediato, y luego estos países caen en default, buscan refinanciamiento y vuelven a empezar. Este resultado se produce sobre todo cuando el dinero se hace caro y los mercados prestan con menos facilidad. Antes, cuando aparecieron las variantes del invasor del año pasado, ya hubo una campanada que anunciaba la crisis de deuda que se perfila en este 2022. En ese momento, los analistas identificaron el potencial de riesgo que enfrentaban los países del hemisferio sur por la debilidad de sus monedas. Hoy esa condición empeora a medida que la inflación estadounidense aumenta junto con sus tasas y el rendimiento de sus bonos. Otro aspecto a considerar es que anteriores crisis de deuda han motivado reformas políticas en algunos países, que las han aliviado al mismo tiempo que sentaban las bases para economías más sanas y gobiernos más estables a largo plazo. En este momento, esa solución no parece posible, y es que en las condiciones actuales, las reformas necesarias para atajar la crisis de deuda lucen lejanas. Basta con ver la reacción de la sociedad colombiana a comienzos de la crisis sanitaria, cuando se intentó una reforma tributaria, en 2021, para aliviar los huecos fiscales de los programas de ayuda que implementó su gobierno. Es en ese espejo en el que se ven los gobiernos de otros mercados emergentes, antes de intentar reformas que podrían poner de nuevo en los noticieros las protestas masivas que veías antes de la crisis sanitaria. Los países pobres tienen miedo de refinanciar su deuda porque temen que China no les preste en el futuro. El vacío dejado por Estados Unidos en amplias regiones del mundo ha sido llenado por China. Una de las principales formas con las que Beijing ha ocupado el lugar estadounidense es con financiamiento a los países más pobres o riesgosos. Sin embargo, a algunos de los países del sur que han recibido préstamos chinos, esta situación los ha dejado en una vulnerabilidad igual o más severa de la que sufrían cuando sus acreedores pertenecían a la banca occidental. En otros videos hemos hablado sobre la influencia china en África, Asia y América Latina, lograda por medio de dinero y que tiene puntos preocupantes en las condiciones de los préstamos. Algunas de ellas han hecho decir al presidente del Club de París, Emmanuel Moulin, que los préstamos chinos hacen que los países pobres no busquen refinanciamiento. Veamos por qué. Para Moulin, los países de baja renta temen quedarse sin fondos futuros si se atreven a pedir refinanciamiento a China, lo que Beijing podría interpretar como una molestia inaceptable. Esta es la razón detrás del rechazo que generó una iniciativa occidental para aliviar la deuda de los países más pobres.
Porque en paralelo al aumento del financiamiento chino durante la crisis sanitaria, los acreedores occidentales de los países más pobres lanzaron una iniciativa en 2020 llamada Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, o DSSI, por sus siglas en inglés, entendiendo por ello la posibilidad de extender plazos o condonar parte de las acreencias. Esta iniciativa delata que al menos los acreedores occidentales previeron la explosión de deuda soberana que preocupa hoy. Pero además delata que intentaron una solución que, aunque temporal, fue más generosa que el refinanciamiento. Y es que, según reporta el Financial Times, entre mayo de 2020 y diciembre de 2021, la DSSI les condonó deuda por $12.900 millones a los países más pobres, una buena parte de ellos localizados en el África subsahariana. El mecanismo que empleó mayormente la DSSI fue posponer el pago de los intereses que se deben a acreedores bilaterales oficiales. Esas exenciones estaban destinadas para terminar a finales de 2020, pero fueron prorrogadas 2 veces, hasta el 31 de diciembre de 2021. No obstante, hay un dato curioso. De los 73 países elegibles, solo 42 aplicaron para recibir el alivio que brinda la DSSI. Esto explica que de la estimación original de $20.000 millones en refinanciamiento, solo se hayan alcanzado 12.700 millones. La razón detrás de este fenómeno es China, el principal prestamista bilateral de los países elegibles por la DSSI, que le deben 2/3 de la deuda soberana contraída. Al no querer refinanciamientos, estos países convirtieron la DSSI en papel mojado, de lo que se derivan 2 cosas. La primera es que la crisis de deuda no contó con el freno parcial que pudo representar esa iniciativa. La segunda es que los países más pobres asumen que China será su principal prestamista en el largo plazo. Si dependerán de China, como parece ser según su razonamiento, es preferible sortear la dificultad de pagar la deuda contraída durante la crisis sanitaria antes que cerrar la puerta del gran dragón, aunque eso signifique caer en default. Y ese era el mismo razonamiento de estos países hasta hace unos 20 años, pero con respecto al FMI y el Club de París. Así, lo que permite discernir la crisis de deuda es una reconfiguración en la que los mismos países siguen en una posición de subordinación, solo que ahora cambian de acreedor. Los países más pobres enfrentan un aumento de $11.000 millones en pagos de su deuda. Ya el Banco Mundial lo ha advertido, espera una sucesión desordenada de defaults durante este año a medida que expiran los refinanciamientos puestos en práctica durante la crisis sanitaria. Este pronóstico es el resultado de que durante este año, 74 países de bajos ingresos deban pagar $35.000 millones y solo en servicio de deuda a acreedores públicos y privados. Eso es un 45% más que en 2020. Dentro de ellos, los países más pobres tendrán que pagar este año $10.900 millones. Entre esta lista de países, Sri Lanka luce como uno de los más vulnerables, también según el Financial Times, junto a Ghana, El Salvador, aunque no están tan al sur, y Túnez. Del primero de ellos se espera que caiga en default este mismo año. El que ese primer default, si se produce finalmente, no sea el iniciador de una sucesión caótica de cesaciones de pagos, requerirá que el 60% de los países de bajos ingresos que necesitan reestructurar su deuda consigan formas viables de hacerlo. Deberán alcanzar ese objetivo en un entorno en el que, como ya te dijimos, endeudarse es más difícil, así que refinanciarse es más costoso. Con eso en mente, algunos gobiernos solo aspiran a correr los vencimientos más onerosos tan lejos como puedan de las elecciones que enfrentarán en los próximos meses. Otros no tienen esa opción. Antes del inicio de la guerra en Ucrania, algunos analistas creían que había un margen de 2 años para diseñar una estrategia que permitiera un aterrizaje, sin turbulencias, al aumento de la deuda soberana. Ahora mismo el consenso es que la crisis estallará antes de que termine el año. No arrastrará a todos los países pobres altamente endeudados porque hay una condición adicional que ayudará a algunos de ellos. La diferencia en la velocidad de recuperación post-crisis sanitaria aumentará la desigualdad entre los países más pobres y los más ricos. Ya en 2021, cuando ajustó la previsión de crecimiento global, el Fondo Monetario Internacional advertía sobre una recuperación post-crisis divergente, con los mercados emergentes desempeñándose peor que las economías avanzadas. En algunos casos se estimaba que incluso los mercados emergentes lo harían peor que lo previsto previamente ese año. En la recuperación post-crisis sanitaria intervienen varios factores. El más reciente y aún incierto es la guerra en Ucrania. Una posibilidad que ya se está cumpliendo es que la guerra beneficia a aquellos países que venden petróleo y gas. Pero esta ventaja se transforma en desventaja para aquellos que exportan productos agrícolas.
Así, algunos países crecerán más o mejor que otros. Esto se combina con los términos en los que se contrató la deuda para configurar la crisis de la que te hablamos. Brasil es un ejemplo. El gobierno de este país pidió prestado en su mercado doméstico, a vencimientos más cortos, mucho más de lo que lo había hecho antes de la crisis sanitaria. Si tiene problemas de crecimiento, esa condición hará más difícil el refinanciamiento de esos vencimientos. Esto solo se refiere al endeudamiento interno. Y la posibilidad de crecer menos para Brasil está ahí a medida que los fertilizantes se encarecen y tienen un impacto en su producción agrícola, que por otra parte, al menos en cuanto a la soja, debería verse estimular por la guerra. Como puedes ver, la crisis de deuda en el horizonte depende de unos delicados equilibrios que solo algunos países podrán sortear. Otros simplemente se verán perjudicados o beneficiados por el azar. Podría decirse que la crisis de deuda es el hilo conductor que une la crisis sanitaria con la desatada por la guerra en Ucrania. Esa perspectiva puede ser frustrante porque a cada momento que se divisa una recuperación significativa, le sigue una crisis que hace perder lo avanzado. Pero, contrario a lo que se cree, ese no es un signo de un nuevo orden. Es suficiente con repasar la historia del siglo XX para ver la relación entre crisis económica, inestabilidad política y guerras. Los acreedores están cobrando justo cuando los países más pobres no tienen cómo pagar. Solo hay un resultado posible para esto: una espantosa crisis mundial de default en medio de una guerra, con el potencial de ampliar su alcance global. Ya veremos cómo termina este año. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creatransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué el sur del mundo tiene un problema de deuda. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.